Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Este es el día que hizo el Señor para nosotros. Y como dicen las Escrituras, estaremos alegres, llenos de gozo por lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará siempre por nosotros, que somos sus hijos amados. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que nos da y nos ha concedido de poder compartir siempre de las verdades poderosas del Evangelio. Hace unos días estaba meditando en estas cosas y bienvenido Jorge, allá en Bogotá, bienvenido Pastor Gerardo Arley. Esas cosas maravillosas, ¿verdad? Meditando en esas cosas maravillosas del Señor. Leyendo las Escrituras decía algo el Señor, ¿verdad? Que el cielo y tierra pasarán, ¿sí? Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso es maravilloso. Y entonces, meditando en eso y meditando en el Señor, ¿saben? Decía el apóstol Pablo que buena cosa es afirmar nuestro corazón en la gracia del Señor. ¿Sí? Fíjense, a veces escuchando personas, escuchando pastores y líderes, donde hemos estado viajando y haciendo congresos y las reuniones que tenemos para el liderazgo, me he dado cuenta que muchas personas, y al igual que yo en un tiempo, ¿sí? Mi corazón estaba afirmado, ¿sabe en qué? En mis opiniones, ¿sí? Sí, en mis opiniones. Yo tenía el fundamento de mi vida de cristiana era en mis opiniones, era en tradiciones, ¿sí? Era en lo que alguien decía, lo que alguien había dicho en alguna ocasión, pero no tenía firmeza en el Evangelio, no tenía firmeza en la palabra de Dios. Y vamos a ver,
le, desde pequeño tenía que leer por lo menos un capítulo todos los días. Ya más grande leía hasta 10 capítulos todos los días. A veces leía casi todo el Nuevo Testamento en un solo día. ¿Sí? Y no es de eso de lo que estoy hablando, es la firmeza en el conocimiento de Dios. Es la firmeza de la que estoy hablando, esa firmeza en el conocimiento de Dios y de su palabra. Que lo que Dios dice que es lo que Él es. Que lo que Dios dice que Él puede hacer, es lo que Él puede hacer. ¿Sí? Y lo que Dios dice que Él tiene, es lo que Él tiene. Y lo que dice Dios acerca de nosotros es la verdad. Es lo verdadero. Es lo verdadero. Así que nosotros seguimos creyendo y creciendo en esa verdad maravillosa, ¿sí? De que la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Y buena cosa para nosotros es afirmar nuestro corazón, ¿sí? En la palabra de Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que le doy la bienvenida a todos esta mañana por compartir con nosotros y seguir en este crecimiento maravilloso, ¿sí? En el crecimiento del conocimiento del Señor Jesucristo. Seguir creciendo en el conocimiento del Padre. Seguir creciendo en ese conocimiento de nuestra identidad en Cristo Jesús. Esta mañana estamos, Pastor Jorge y yo vamos a compartir algunas cosas interesantes. El tema de hoy es reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes para Dios. Pero antes de entrar en ese tema de ser para Dios, ¿sí? De ser nosotros reyes y sacerdotes, ¿sí? Hay algo importante que nosotros debemos de entender, ¿sí? Ese sacerdocio para Dios, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde viene? Dice las Escrituras que Él viene de Dios, o sea, eso viene de Dios, el que nos haya hecho reyes y sacerdotes. Quiero que abran conmigo las Escrituras en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 en adelante, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 1 o libro de Revelaciones, el capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, va dirigido a un grupo de hermanos creyentes, ¿sí? A hermanos creyentes. Y a veces pensamos, ¿por qué le escriben a los hermanos creyentes? Porque es necesario. Porque justamente muchos de los creyentes parecen haber no alcanzado ese conocimiento que es necesario para ellos. Y dice, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Y eso es lo que quiero compartir un poco esta mañana antes de entrar al tema de reyes y sacerdotes. El que es, este mensaje viene del que es, del que era y el que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8. Jesús, esas son palabras del Señor. Por eso es bueno afirmar nuestro corazón en la palabra de Dios que dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Maravilloso, maravilloso. Y estaba meditando en esto y cómo es esto del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo visualizamos nosotros? Y nosotros a veces lo visualizamos como en etapas, ¿verdad? Como en manifestaciones, ¿sí? Y a veces
a veces, y no vemos la eternidad de Dios en todo, ¿sí? Lo vemos por etapas. Entonces leemos en la Biblia y entonces vemos al que era, a Jesús en la tierra, luego al que es, el que ya está en nosotros y el que esperamos, el que está por venir. Entonces lo vemos como por etapas, pero el Señor me hacía ver algo muy interesante, ¿sí? Algo muy interesante que nosotros tenemos que verlo también de esa manera, que es uno, no son dos ni tres, Él es uno, ¿sí? Él es uno, no hay dos o tres. Y voy a repetirlo, Él es uno, no hay dos o tres, ¿sí? Él es uno, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, ¿sí? Y a veces estamos pensando como que, ¿sí? Como que son tres diferentes cosas. No, 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 es uno solo. Y tenemos que verlo de esa manera por la eternidad de Dios, ¿sí? Él es eterno, no es, no es temporal en ciertas cosas, no, no, Él es eterno. Y en esa eternidad en la que nosotros no podemos visualizarlo, pero es la verdad, es la realidad, ¿sí? Es la verdad acerca de Dios. Yo meditando, ¿cómo lo puedo entender de esa manera? Y um, estaba viendo una imagen. Han visto unas imágenes de la Tierra y el Sol y la Luna, ¿sí? Que van dándole vuelta a la Tierra, ¿verdad? Entonces el Señor me hacía ver eso. ¿Ves el Sol? ¿Sí? Para nosotros, el Sol amanece y pasa el día y luego desaparece. Pero están esperándolo al día siguiente. Usted y yo lo esperamos, pero es el mismo Sol, ¿sí? Y tiene el mismo efecto sobre nuestras vidas, ¿sí? Es poderoso que Él es el mismo. Él es el mismo y por eso sí, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿sí? Y luego vi otra imagen que me llamó muchísimo la atención y era la de un tren. No sé si en algunos países hay un tren, un metro, un tren. Este, y entonces cuando usted ve el tren venir, ¿sí? Es el tren, la locomotora, digamos, usted la va a venir y usted lo ve, pero la primera parte de la locomotora ya pasó, era, ¿sí? Pero el tren sigue, es, sigue siendo el tren. Y todavía falta por venir la otra parte del tren, ¿sí? Como decía el Señor en este mismo versículos que estamos leyendo, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿sí? En Él están todas las cosas. Y eso es algo maravilloso. Pero quiero compartir algunos detalles que encontré en esto, en el que en las tres partes en las como las que está dividido este espacio, ¿verdad? De la eternidad en el Señor, el que era al principio, cuando fue introducido Jesús al mundo, y esto lo hemos visto en otras ocasiones, cuando Jesús es introducido al mundo, dice que se oye los ángeles cantar, y los ángeles cuando vienen, ¿sí? A la tierra y a hablarle a los hombres, le dicen que este que va a nacer, este que viene o el que ha nacido ya, es el unigénito Hijo de Dios. Es el unigénito. O sea, para ese momento era el único de su clase. Y eso es poderoso. Pero ese que era, ¿saben lo que hizo por nosotros? ¿Saben lo que hizo por la humanidad? Dice las escrituras que él se hizo pobre siendo rico para enriquecernos a nosotros. Poderoso, poderoso. Y eso me recuerda el Salmo 103 que dice que no debemos de olvidar ninguno de sus beneficios. Debemos de bendecir al Señor, hablar bien del Señor, hablar cosas maravillosas del Señor, hablar cosas maravillosas del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de que Él era rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. A veces me dicen a mí, algunas personas me dicen, pero ¿tenés dinero?
¿Sí? ¿Tenés plata? O si me preguntan, le digo, sí, siempre tengo. No siempre está en efectivo, pero sí tengo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre quiero recordarme que he sido enriquecido por el Señor. He sido enriquecido en el Señor. No siempre lo vas a tener en efectivo, pero sí tienes las riquezas del reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque el Señor eso lo hizo Él. Se hizo pobre para enriquecerte a ti, para enriquecernos a nosotros. Y no solamente es riqueza de dinero, riqueza de salud, riqueza de bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Pero Él, el que era, hizo eso. Él se hizo pecado también para hacerte a ti y a mí santos y justos delante de Dios, el Padre. Él era el que era, hizo eso. El unigénito Hijo de Dios hizo eso por ti. Por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados nosotros. Eso lo hizo Él. Sus llagas, sus golpes, los golpes que le dieron, sus heridas. Siendo Él perfecto, fue maltratado por usted y por mí. ¿Sabe qué? Para darnos vida. Aleluya, para darnos salud, esa provisión de salud. Poderoso, bendice, alma mía, al Señor y no olvides. No olvides. Y muchos de los creyentes están olvidando. Se les ha olvidado y ahora están tratando de lograr las cosas por sí mismos. Se les ha olvidado todos estos beneficios. ¿Saben qué más? Él cargó, dice las escrituras, el pecado de todos nosotros. Cargó tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad y lo cargó Él sobre sus espaldas. Poderoso, poderoso. ¿Sabe qué? Para redimirnos de este siglo malo, para redimirnos del pecado, para redimirnos para siempre. Aleluya. Dice las escrituras que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados con una sola ofrenda, la de Cristo Jesús en la cruz. Y estás todavía buscando, creyentes todavía buscando cómo resolver ese problema. Ya fue resuelto. Ya fue resuelto, hermano. Hermana, ya fue resuelto. ¿Sí? Tus pecados han sido perdonados. Tus pecados ya han sido perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros. No olvides ninguno de esos beneficios. No olvides. Sí, esa ofrenda que Él hizo, no olvides esa ofrenda, porque a veces estamos aquí, tratamos nosotros ahora de que nosotros tenemos entonces que hacer algo. Y no alcanza con lo que ofrendemos, no alcanza con lo que ofrendamos, no alcanza con los sacrificios que hacemos. Y todavía algunos están tratando de hacer sacrificios por sus propios pecados, obras de su propia justicia. No olvides ninguno de sus beneficios. El que era hizo eso. Vean lo que dice las escrituras en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14, hablando de Jesús. Capítulo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Vea quién era Él, lleno de gloria y de verdad. Lleno de gloria y de verdad, poderoso, lleno de gloria, lleno de esa gracia de Dios, lleno de gracia y de verdad. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice algo muy interesante también acerca del que era, ¿sí? El que era, ese es. Y dice, el cual, siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, hablando de Dios el Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aleluya. Poderoso,
Poderoso, poderoso, poderoso, poderoso. El que era, tiene algo que ver mucho con nosotros. Tiene que ver todo con nosotros. Todo tiene que ver con nosotros. Todo. Desde el principio y hasta el final. Desde el principio y hasta el final. Tiene que ver con nosotros. Y no termina ahí, porque también es el que es. Él es el que es. Y sabe, el que es en este momento es aquel que era, que vino y se manifestó a este mundo, creció en medio de nosotros, habitó en medio de nosotros, fue a la cruz. Aleluya. Fue a la cruz y en la cruz, poderoso, poderoso, en la cruz, cargó el pecado de todos nosotros, murió. Y al tercer día él resucitó, aleluya, poderoso, y ascendió a los cielos, poderoso. Pero no solo eso, sino que él, el Espíritu Santo, que fue enviado por el Padre, vino a nosotros, y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mora en nosotros. Es el que es. Ese que es, a muchos creyentes se les olvida. Se les ha olvidado el que es. Y están ahora enfocados solamente en el que era, o solamente enfocado en la otra parte que vamos a ver ahora, el que vendrá. Enfocados en una parte y enfocados en la otra parte, pero se les ha olvidado. Se les ha olvidado. Se les ha olvidado en el que es. Se les ha olvidado esa persona. Se les ha olvidado ese momento de Dios. Se les ha olvidado de que el que es, está ahora en nosotros. El que es ahora está en nosotros. Ese que era, murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Pero sabe que al tercer día se levanta el que es. Poderoso. El que era, el que hizo todas estas cosas por nosotros, murió un día. Fue sepultado. Es más, dice la escritura que él bajó hasta lo más profundo a dar testimonio, a predicarle a los que estaban ahí muertos. Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le dio vida y lo resucitó de entre los muertos. El que ahora es en medio de nosotros. Aleluya. Poderoso. El que es. No ha dejado de existir. Él es ahora. Pero ahora es, dice las escrituras, el primogénito entre muchos hermanos. Es el primogénito entre muchos hermanos, el primero de un montón de hermanos, el primero de muchos hermanos, el primero, ¿sí? Él no es el único. Poderoso. Los que creen en él también son como él, como el que es. Poderoso. Algunos hermanos, yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando leíamos esas escrituras, a veces a veces escuchaba a los hermanos decir, pero no se crea, ¿verdad? No se lo crea, que usted es como el Señor. Como el Señor solo hay uno. Sí, como el que era, el primogénito, el unigénito Hijo de Dios, quien hizo todas esas cosas por nosotros, solo hay uno. No hay otro más. Solo hay un cordero que fue inmolado por todos nosotros. De eso sí es cierto. Pero del que es, usted y yo somos como él. Poderoso. ¿Sabe qué? Jesús en su oración en Juan capítulo 17, orando al Padre, Jesús le dice al Padre, Padre,
yo te pido, y estoy parafraseándolo nada más, es, Padre, yo te pido, te lo pido, que así como tú y yo somos uno, ajá, ellos también sean uno con nosotros. Poderoso. Que seamos uno y que no estemos separados, sino que seamos uno. Es el deseo de Jesús. ¿Y saben qué hizo de más Jesús para que eso sucediera? Le dice al Padre, Padre, ¿sabe? Yo quiero compartir mi gloria con ellos. La gloria que tú me diste, yo se las entrego a ellos para que sean perfectos en unidad, para que esa unidad sea perfecta. Maravilloso. Maravilloso. Y eso lo hemos estudiado antes, pero nada más quiero reafirmarlo en nuestros corazones, hermanos. ¿Sí? La gloria, ¿qué significa la gloria? ¿Qué significa la gloria? Tener la gloria. ¿Sí? Es aquello, la gloria es todo aquello que te da renombre y reconocimiento. Todo lo que te da renombre y reconocimiento. Eso es lo que significa gloria. Así que cuando hablan de la gloria de alguien, es de las cosas que ha hecho, de las cosas de donde viene, de su casa, de su linaje. ¿Sí? Eso es la gloria de una persona. Pero la gloria que le dio el Padre al Hijo, es algo maravilloso. Y esa misma gloria, hermanos, Jesús pidió al Padre darnos esa gloria, compartir esa gloria. Y fue un deseo de él. Nadie lo estaba obligando. Nadie le tenía el brazo por detrás, ¿sí? Presionándolo, obligándolo a hacerlo. Él, de su propia voluntad, lo quiso hacer. Él, de su propia voluntad, lo quiso hacer. Era el deseo de él. Era el deseo del Padre compartir, que el Hijo compartiera esa gloria y el deseo del Hijo era compartirla también con nosotros para que fuésemos uno y fuéramos, esa unidad fuera perfecta. Así que de alguna manera tenían razón algunos de esos líderes que me decían, no, usted que va a ser como Jesús, jamás, usted nunca va a ser como Jesús, usted no podría jamás. Por supuesto, en el que era, no podría, pero en el que es, sí. Y no por mi esfuerzo, no por mi capacidad, no porque yo soy muy buen cristiano y porque yo voy a la iglesia todos los días y porque yo doy mis diezmos todos los días, yo ayuno todos los días o 3 días a la semana, 4 días a la semana, yo soy fiel y no. Es porque Él lo quiso. A Él le plació, le dio gran placer compartir su gloria con nosotros. Pero hay muchos por ahí. Hay muchos por ahí creyéndose ser el que era. Ajá. ¿Sí? Creyéndose tener esa autoridad y ese poder. No. Es el único que tiene eso. Es el único con eso. Pero en el que es, tú puedes compartirlo. ¿Por qué? Porque toda la fe, todo el poder, toda la autoridad viene de Él. No de nosotros. Viene de Él. Viene de nuestra unión con Él. Poderoso. Viene de nuestra unión con Él. Y lo repito, viene de nuestra unión con Él. Jesús decía a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Separados de mí. Y hay algunos que están viviendo sus días como separados de Dios. Como separados. Yo puedo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando en el libro de Revelaciones una de las iglesias? La iglesia La Odisea. Hay creyentes que parecen andar por ahí. No tengo necesidad de nada. Yo lo tengo todo. Casi que pueden vivir separados de Dios. Casi que pueden vivir separados, sí, por sí solos. Nosotros podemos hacerlo y no lo dicen de esa manera como abiertamente. Nosotros podemos hacerlo sin Dios. Separados de mí,
nada podéis hacer. Algunos creen que por el edificio que tienen ya es más que suficiente, no necesitan a nada ni nadie más. Algunos creen que por los títulos que tienen no necesitan nada más. Algunos creen por la cantidad de personas que van a sus reuniones. No, 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 no. No, señores. Todo lo que tenemos ahora, todo proviene de Él. Es más, y es tan maravilloso la actitud de Jesús. Jesús dice, todo lo que tengo, lo he recibido del Padre. Poderoso. Yo no hago nada que no he visto a mi Padre hacer. Yo no hablo nada que no he escuchado a mi Padre decir. Poderoso. Una dependencia maravillosa. Y cuando Jesús pide en oración que seamos uno, como Él y el Padre son uno, más nos vale a nosotros caminar como Él anduvo. ¿Sí? Sometido al Padre. Sometido a la voluntad del Padre. Es más, pues, ¿se acuerdan cuando Jesús fue a la cruz? Él decía, Padre, si es posible pasar de mí esta copa, estaría bien, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? ¿Y cuántos estamos en este tiempo haciendo nuestra propia voluntad? ¿Sí? Haciendo nuestra propia voluntad, haciendo lo que a nosotros nos parece. Haciendo las cosas porque es que yo siento, yo quiero, no, no, no. Nosotros caminamos con el Señor bajo su voluntad, bajo su abrigo, en unidad con Él. Poderoso, poderoso. Y hay personas que, yo me acuerdo hace algunos años, hermanos, eh, 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 cuando estábamos, digamos, comenzando en el Señor, comenzando a caminar en la parte del ministerio, nosotros hacíamos tantas cosas, ¿sí? Queríamos hacer cosas buenas, queríamos hacer muchas cosas bonitas, queríamos hacerlas, pero muchas veces se nos olvidaba que teníamos que esperar en el Señor. Se nos olvidaba que teníamos que preguntarle al Señor. Se nos olvidaba que teníamos que ser guiados por el Señor. ¿Sí? Y hacíamos tantas cosas a nuestro propio antojo. Y luego justificábamos eso diciendo, pero estoy haciendo la obra de Dios. Sí, sí, tú puedes hacer la obra de Dios sin ser la voluntad de Dios. Algunos me van a decir, pero ¿cómo? No se puede. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo una vez, en una ocasión, él quería ir a predicar a un lugar. ¿Sí? Él quería ir a predicar. Y él intentó ir varias veces. Él intentó ir varias veces. 3 veces, dice. Y había una oposición. Me imagino que esa oposición, seguramente como creyentes, a veces nos ha pasado eso. Hay una oposición y de repente es el diablo no quiere que yo vaya, el diablo no quería que yo fuera, y hay una oposición y pensamos y comenzamos a ayunar y orar porque el diablo se me está oponiendo porque yo quiero ir a predicar. ¿Y sabe quién se le había opuesto? El Espíritu Santo. Sí, hermanos, el Espíritu Santo se lo puso 3 veces y le dijo, no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. A veces queremos hacer esas cosas a la carrera. A veces queremos hacer las cosas como yo quiero. A veces que estamos ahí y no discernimos. No logramos discernir la voluntad de Dios porque lo queremos hacer a nuestra manera. ¿Sabe cuántas personas se me han acercado? O sea, cuántas personas se me han acercado, personas que me han hablado y me han dicho años antes, pastor, he estado orando por Costa Rica, he estado orando, hermano, porque siento de Dios que yo debo ir a Costa Rica, que debo ir a Costa Rica a apoyarlo, que yo debo de ir a ayudar a los ministerios, no sé qué, no sé cuánto. Muy interesante. Cuando llega el momento, ya no. De repente cuando los espero, ya no llegan. Y cuando les pregunto, ¿y por qué no han venido? ¿Por qué no están ahí?
¿Sabe cuál fue la respuesta? Es que no sé, yo aquí voy a estar haciendo esta obra, aquí voy a estar haciendo esto, aquí voy a estar haciendo lo otro, ¿sí? Ocupados, terminan ocupados. Y de verdad, se los digo de verdad, em, la mayoría de ellos, escuchó de Dios, Dios dirigiéndolos a ellos. Pero también había muchos que a pesar de estar escuchando, la voz de Dios, prefirieron hacer su voluntad. Ajá, su propia voluntad y no la de Dios. ¿Sí? Parece como, y están de verdad, unos levantaron una iglesia, otro es pastor asociado en otra congregación ahora, otra tiene un ministerio en otros asuntos, y todos la justificación es que el Señor me cambió el plan. Ujú. Y conste, aunque acaba yo de decir de que a veces no logramos entender la oposición, muchas de las veces no era ninguna oposición. Les voy a contar una historia. Una de los misioneros que una vez vino, que Dios le había dicho que tenía que estar aquí en Costa Rica ayudándonos en el ámbito de las mujeres, ayudar a las mujeres. Vino y estaba acá y todo. Pasó unas semanas aquí con nosotros. De repente comenzó a caer un aguacero, se fue a vivir a un lugar, no me preguntó a mí nada más me dijo que quería estar ahí en ese lugar, que quería ir ahí a ese lugar y a su conveniencia. Yo le decía, bueno, eso es lo que usted quiere. Y comenzó a caer un aguacero terrible, pero de esos aguaceros, bueno, el pastor Gerardo Barley sabe cómo llueve en esa zona de Limón cuando llueve. Llueve y llueve y llueve y llueve 3, 4 días y no para y parece como que se va a inundar todo eso por ahí. Y esta hermana pasó esos días, unos 3, 4 días bajo lluvia y me llama por teléfono y me dice, sáqueme de aquí, nos vamos a hundir. Esto es como en los días de Noé, no por el pecado, sino porque no dejaba de llover. Según ella iba a llover y llover y llovió y llovió y finalmente la hermana me llama y me dice, sáqueme de aquí, venga a buscarme, yo me quiero ir para mi país. Así que se regresó para Estados Unidos y nunca más volvió. Y le pregunté después de eso, ¿y qué de lo que hizo Dios? Me dice, Dios sabe mi corazón, Dios sabe que yo no iba a aguantar ahí. Sí, cómo no. Sí, no fue que no hubo una oposición, es porque no querían, no le gustaba la lluvia. Bueno, pero si no te gusta la lluvia, entonces dígale a Dios, Dios, yo no quiero venir, pero, o sea, ¿verdad? O sea, no es que Dios sabe que usted es otro, que no le gusta la lluvia o que usted no va a soportar la presión de la lluvia, ¿no? Y así le puedo contar la historia de muchos. Había un hermano que me decía, yo quiero ir a apoyarte, y fue un tiempo uno de mis pastores asociados conmigo en el ministerio, y de repente se le ocurre irse para otra ciudad dentro de Costa Rica, y me decía, es que yo me quiero ir para allá, es que me gusta más allá. Le digo, pero ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué te ha dicho Dios? No le he preguntado, pero yo quiero. Bueno, bueno, entonces, si que usted quiere ir, vaya. Yo no te voy a detener. Nosotros no detenemos a nadie. Y así que el hermano se fue para ese lugar, a la orilla de la playa, lindo todo, alquiló un apartamento y de lo más lindo me dice, ve, todo está saliendo bien. Le digo, sí, pero no quiere decir que todo porque te sale bien es que Dios está contigo. ¿Sí? Perdón que les dije eso, pero es la verdad. No siempre cuando te salen bien todas las cosas es Dios. ¿Sí? Y este hermano de repente cayó, no sé, un temporal por ahí, y el único apartamento, el único lugar que se inundó, y se le inundó, y él es un hombre grande, y se le inundó hasta aquí, hasta el cuello, se llenó de agua. Él tenía el agua hasta el cuello, hermanos. Perdió su computadora, perdió sus libros, y él es un gran escritor, pero perdió todo lo que había hecho. Tuvo que comenzar de cero.
y se regresó a la capital, a San José, y se desapareció. Se fue y desapareció por un buen tiempo, no lo volví a ver. Y ya no me decía nada de Costa Rica, ya no me decía nada, pero bueno, ¿sí? A veces pasa eso, ¿sí? Las personas quieren dizque caminar con Dios, quieren aparentar como que están obedeciendo a Dios y quieren justificar lo que hacen y decir, vea, vea, ya tengo una iglesia y Dios está conmigo. ¿Sí? No, señores. Cualquiera puede abrir una iglesia. Cualquiera. Aunque usted me diga, no, hermano, no, cualquiera. Sin el respaldo de Dios no se puede. No, sí se puede. Uh-huh. Sí se puede. Sí se puede. Conocí un señor que salió de la cárcel. Salió de la cárcel hace muchos años. Y él en la cárcel, él escuchaba a los predicadores y los miraba por televisión. Y él decía, yo estoy en él era un estafador. Y él decía, yo estoy en el negocio equivocado. Yo puedo hacer eso y no parar en la cárcel. Y cuando le preguntaron, ¿y qué es eso? ¿Ser pastor? Yo hago eso, dice. Yo puedo hablar bonito. Yo puedo enredar a las personas. Uh-huh. Y tener dinero. Y sin caer en la cárcel. Uf. Alguien dijo una vez, si revisaran todas las cosas que hacen algunos pastores o algunas personas que dicen estar en el ministerio, ya sea evangelistas, apóstoles, profetas, muchos estarían en la cárcel. Uh-huh. Muchos estarían en la cárcel hoy día. No por el evangelio, no por predicar el evangelio, no por predicar la verdad, no por defender la verdad, no por amar a su prójimo, sino por la maldad en sus corazones. Uh-huh. Por las cosas que hacen ocultas. Ahorita aquí en Costa Rica pusieron a un pastor en la cárcel por 25 años por aprovecharse de las hermanas, aprovechar de la ingenuidad de algunas personas, de algunas hermanas, y fue a parar a la cárcel 25 años. Cuando este señor decía, este señor estafador de la cárcel decía, yo puedo hacer eso, ¿sabe lo que hizo cuando salió de la cárcel? ¿Mm? No me van a creer, pero ¿saben lo que hizo? Levantó una iglesia. Uh-huh. Mi hermano y el testimonio de hermanos, yo estuve en la cárcel tantos años y no sé qué y no sé cuánto, hermanos. Tengo un testimonio poderoso y el Señor me salvó, hermanos, y me liberó de esto. Uh-huh. Sí. Y usted sabe, en los testimonios, muchos de esos que andan dando testimonios en las iglesias, sabe muchos, y puedo decir la verdad, muchos ni siquiera se pueden sentar en una congregación a servir a sus hermanos, sino que más bien andan dando testimonio por dinero, andan cantando por dinero, andan predicando por dinero. En estos 40 años de ministerio, nos hemos topado con infinidad de personas que tienen su gira anual para recoger dinero, predicando. Y yo entiendo, algunos van a decir, hermano, la palabra dice que el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Sí, yo lo entiendo, pero no abusando de eso, no aprovechándose de los hermanos. Pero bueno, no sé por qué estoy hablando de eso hoy, pero el que es el primogénito Hijo de Dios, con el que estamos conectados. Y dice el apóstol Pablo que nosotros debemos andar como él anduvo. Si nosotros hemos creído en él, si nosotros hemos nacido de nuevo, debemos de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Sometido a la voluntad de su Padre. Haciendo la voluntad de su Padre. Conectado con su Padre. ¿Saben? La voluntad del Padre para Jesús era que fuera a la cruz. Sí, hermanos. La voluntad del Padre era que fuera a la cruz.
Cualquiera diría, pero qué feo. Que la voluntad del Padre era que se fuera a morir en la cruz, sí, para salvarte a ti y a mí. Para cargar el pecado de todos nosotros. Aleluya. Era la voluntad del Padre que usted y yo fuésemos salvos por medio de Él. Poderoso, poderoso, el que es ahora en nosotros, el con el que nosotros participamos de la naturaleza divina. Usted y yo ahora participamos de la naturaleza divina por medio del que es. Por medio de Él es que nosotros participamos de la naturaleza divina. A Él, una vez que Él resucitó, el Padre le dio el poder absoluto sobre todo, el todopoderoso, así se llama, así se le llama allá en el libro de Revelaciones, Apocalipsis que vimos al principio, el todopoderoso. A Él se le fue dado todo el poder absoluto, lleno de la gloria de Dios, lleno de la plenitud de Dios. Aleluya. Y lo que vimos era que estamos unidos, conectados a Él por su propia voluntad. Él está por encima de todo y en todos y por todos. Colosenses, creo que vayamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo, y ya hemos visto esto antes, pero es necesario repetirlo y verlo una y otra vez. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20. Él es, no era, es. Él es el resucitado, el que murió y volvió a la vida. El que subió, ascendió a los cielos, ese es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Escuchen, fue creado por medio de Él y para Él. No hay nada. Él no ha compartido, disculpe, Él no ha compartido nada de eso, ni con el diablo, ni con los ángeles. ¿Sí? No. Todo eso es de Él. Pero hay algunos a quien se los ha dado. A usted y a mí. Poderoso. A usted y a mí nos ha sido dado el reino de Dios, juntamente con Cristo Jesús. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza. No hay otra cabeza. Él es la cabeza. No hay otra cabeza. Él es la cabeza. Y voy a parecer como un disco rayado, ¿sí? Pero eso es lo que es. Él es la cabeza. No era. Él es ahora la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No hay otra cabeza. Y usted va a ver en algunos escritos, yo me acuerdo ver en algunos escritos de algunas denominaciones, la cabeza de nuestra denominación es el presidente de la organización. No. La cabeza sigue siendo Cristo. Tal vez de las denominaciones, si ustedes quieren poner otra, la gente que tiene denominaciones quieren poner a personas como cabeza de sus denominaciones, hagan lo que quieran. Pero la cabeza de la iglesia es Cristo.
no otros, no otra persona, no otra persona. Es que hermano, es la cabeza. Ujú. No, señores, no hay otra cabeza. Si hay otra cabeza, es un anticristo. Uf. Sí, señores. Si hay otra cabeza, es un anticristo, porque solo hay una cabeza. Y yo no sé a veces por qué a los líderes y a los pastores les cuesta tanto, a los apóstoles y todos les cuesta tanto entender que solo hay una cabeza. Y les cuesta muchísimo deshacerse de esa idea de que ellos son cabeza. No, tienen la idea de que ellos son la cabeza. Ellos no son la cabeza. Ningún pastor es la cabeza de la iglesia. Si él se cree, si algún pastor se cree la cabeza de su congregación, si algún apóstol se cree cabeza de su organización, entonces es un anticristo. Porque solo hay uno. Es un usurpador. Es un usurpador, que es lo que el anticristo finalmente quiere decir. Que se opone o que quiere quitarle el lugar al que tiene el lugar correcto. Solo hay una cabeza, hermanos, y es lo que dice él es la cabeza de la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. ¿En qué? En todo. Sí, hermanos, en todo, para que en todo él tenga el primer lugar. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre. ¿A quién? Al Padre. ¿A quién? Al Padre. Le agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, wow, todo está en Cristo Jesús. Todo está en él. Y conste, vuelvo y lo repito, él no compartió eso. Esa es la gloria de Cristo. Y él no compartió eso ni con ángeles, ni con nadie más. Satanás no comparte esa gloria, la gloria de Cristo Jesús. Él no la tiene y parecen algunos hermanos hacerlo así. A veces las reuniones de los santos hablan tanto más de Satanás que de Cristo. Las oraciones van dirigidas a Satanás. Y no sé si ustedes han escuchado oraciones. Satanás, a ti te digo, fuera de aquí. Mire, en muchas reuniones a las que hemos ido, ¿sabe del primero que hablan? De Satanás. Satanás, aquí te ato y te echo fuera. Imagínense. Satanás, a ti te ato y te echo fuera. ¿Perdón? Perdón, mis hermanos. Satanás no tiene nada que ver con usted. No tiene nada que ver con usted. Satanás, el diablo, no tiene nada que ver con usted. No tiene relación alguna con usted. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha creído en Cristo Jesús, no tiene absolutamente nada que ver con usted. Yo no sé por qué en las iglesias hablan tanto de Satanás. Hablan tanto de los espíritus malignos. Hablan tanto de la maldad. La reunión de santos es para exaltar el nombre del Señor, para dar testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Para compartir de esa gracia maravillosa. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hemos ido a congregaciones donde lo primero que hablan es del pecado. El pecado, hermanos, no puede entrar aquí a este lugar y todo. Sí, por supuesto que no puede entrar porque no tiene acceso. Los pecados fueron lanzados a lo más profundo del mar. ¿Sí? Y todo el tiempo es el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. ¿Y dónde hablan de la sangre de Cristo Jesús? La sangre de Jesús que nos libró
del pecado. La sangre de Jesús que quitó de en medio el pecado. ¿Mm? Poderoso, poderoso. En Él están todas las cosas porque a Dios le plació hacer eso. Pero aquí viene la parte poderosa, hermanos. Poderosa. Primera de Juan. Quiero que abran sus Biblias allá en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4. Uno de mis versículos favoritos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 14. Perdón, versículo 17. De mis favoritos. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto que sigue, en esto de lo que va a decir, sí, el apóstol Juan. En esto es que se ha perfeccionado el amor. El amor se ha hecho perfecto en esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice para que ellos sean perfectos en unidad? Él comparte su gloria con nosotros. En esto se hace perfecto el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y los que quieren saber eso, ¿qué significa eso? Hace algunos años estuvimos compartiendo sobre eso. El día del juicio es el día del juicio cuando usted se enfrenta a las cosas que están a su alrededor. Cuando usted se enfrenta a sus acciones. Cuando usted es enfrentado, cuando usted oye esas voces que le dicen, usted no es santo, usted no es perfecto, usted le faltan muchas cosas. Ese día de juicio, en el día en que nos hacemos juicios entre nosotros. ¿Sí? Cuando juzgamos, ese día de juicio, cuando usted es juzgado por sus acciones, usted tenga confianza. Pues como Él es. Esa es la confianza que tenemos, ¿sí? Porque Dios nos ama. Cuando usted sabe cuánto te ama Dios, usted puede enfrentar el día del juicio. Cuando esa voz te dice que tú no eres lo que Dios dice que tú eres. Cuando esa voz te dice que tú no puedes hacer lo que Dios dice que tú puedes hacer. Cuando esa voz te dice a ti que tú no tienes nada de lo que Dios dice que ya tú tienes. Pues como Él es. No como era, como Él es ahora. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así somos nosotros en este mundo. ¿Escuchan? Así somos nosotros en este mundo. Escuchen, creyentes. Así somos nosotros en este mundo. Así como Él es. Y a veces, como decía el libro de Hebreos, a veces hay cosas que son difíciles de explicar. Y no porque sean difíciles, sino por la dureza del corazón. Cuando escucho creyentes, a pastores decirle a los hermanos, es que usted no deje de estar tratando de ser como Cristo. ¿Sí? Tratando de ser santulón, no. Usted es como Él. Pero no por tus propias obras. Tú eres como Él. En naturaleza divina que ya está en usted. Ya usted es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Usted es como Él en dependencia. Usted es como Él en unidad con el Padre. Caminamos con el Padre. Andamos con Él. Andamos. Nos relacionamos con Él. Poderoso, 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 poderoso. Como Él es, así somos nosotros. Amados, perfectos, hechos justos, hechos justicia de Dios, en buena relación con Dios, andando en su voluntad. El pensamiento de Dios, la mente de Cristo ya está en usted. Sí, señores.
Sentado estás en lugares celestiales juntamente con Cristo, aunque te veas así rodeado de nada. Rodeado de nada. En dificultades, en momentos complicados. Así como Él es, así eres tú. Sano, perfecto, limpio, puro, sin mancha. Y todo lo que leímos en Colosenses acerca de Él, ahora te pertenece. Es parte de lo que eres tú ahora. Pero por medio del que es. Por medio de aquel que es poderoso, 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 poderoso. Y es por eso me encanta tanto este versículo y lo aplico y hablo de él todos los días a mi corazón. Así como él es, así eres tú, Douglas. Así como él es, así eres tú, Gerardo. Así como él es, así eres tú, Débora. Así como él es, así eres Jorge. Y cuando veo a mi esposa y veo a mis papás y veo a mis hijos, así como él es, así son ustedes. Llenos de la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud de Dios. A veces actuamos, a veces las actitudes nuestras son a veces tan carnales, tan limitadas. ¿Saben por qué? Porque se nos olvida los beneficios. Se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida lo que Jesús hizo por nosotros, el que era, hizo por nosotros. No olvides. Cuando estás en tus momentos difíciles, no olvides que Él trajo bendición para tu vida. Cuando no tengas nada en tu cocina o en tu billetera o en el banco, cuando no tengas nada, Él se hizo pobre, recuerda, para enriquecerte a ti. Cuando te sientes inmundo, recuerda que Él se hizo pecado. Él cargó tu pecado. Cuando estás enfermo, angustiado, afligido, ¿sabe qué? Recuerda que Él es tu sanador. Por sus llagas has sido curado. Y no solo eso, sino que te ha provisto esa naturaleza divina que está en ti, que te sana. Poderoso, poderoso, poderoso. Y como les hablaba del tren, ¿se acuerdan del tren? ¿Sí? La parte que está por venir también dice el que ha de venir. Él es el principio, Él es el fin. Él es el principio y Él es el fin. ¿Sí? Cuando uno ve ahí en la mañana el sol, esperando, usted está en la madrugada y usted ve los primeros rayos, se alegra, ya va a amanecer, ¿sí? Ya va a amanecer, ¿sí? Sí, estamos en esa espera del que ha de venir. Tesalonicenses, creo que hablan conmigo tesalonicenses y no voy a meterme mucho en esta parte porque es sumamente maravilloso el hecho de que usted y yo estamos esperando también al que ha de venir. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. No lo digo yo, no lo invento yo, no trato de filosofar sobre esto. Eso es lo que el apóstol Pablo decía, ¿sí? Y dice, porque el Señor mismo, no otro, el que ha de venir, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. No dice asustaos. ¿Sí? Porque algunos cuando leen estas escrituras se asustan.
se asustan y entonces y comienzan a escuchar a predicadores decir que uno será levantado y el otro será dejado, y aquí que la virgen, las 7 vírgenes que tenían lámparas y las otras 7 que no tenían lámparas, entonces están, ¿cuál? Yo tendré la lámpara con aceite, yo seré el que será tomado, el que será dejado, ¿cuál de los dos? No, 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 no. Alentados, dice. No dice asustados, ¿sí? No, 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 dice alentados. Aliéntense. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, el Señor mismo, no, no otras personas, no otro, el Señor mismo, el Señor, ¿están escuchando? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con él. Escuchen, el que ha de venir. Mire, hermanos, nosotros debemos de sentir ese ánimo. ¡Wow! Poderoso. El que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá. Poderoso. Alentémonos con esas palabras. Pero ¿saben por qué? Algunos creyentes tienen miedo. ¿Saben por qué algunos creyentes están todos temerosos y andan pensando que entre más metidos en un edificio, entre más estén haciendo obras, entre más cosas hacen? ¿Saben los que? Y lo pudimos ver en el libro de Apocalipsis. Sí, lo pudimos ver ahí, que la iglesia de Éfeso, trabajadora, tratando de hacer tantas cosas, al final se les olvidó lo más importante, el primer amor. ¿Se les olvidó? Se les olvida. Cuando estamos metidos en esas cosas, se nos olvida. Yo no sé si ustedes han cocinado alguna vez para alguien, ¿sí? Yo no sé si ustedes han cocinado para alguien o han hecho un trabajo para alguien. A veces nos enfocamos tanto en eso que se nos olvida para quiénes estamos cocinando. Y nos ofuscamos todo y estamos haciendo esto. Y es que quiero hacerlo tan perfecto, quiero hacerlo tan bien, pero se nos olvida que era para esa persona. Se nos olvida la persona. Se nos olvida la relación que tenemos con esa persona. Y estamos tan enfocados en las cosas que estamos haciendo, en el trabajo que estamos haciendo. Queremos hacerlo tal vez de lo más perfecto y se nos olvida para quién lo estamos haciendo. ¿Sí? Y le pasa a la iglesia de Éfeso. Se le olvidó el primer amor. Se les olvidó que Dios los ama. Se les olvidó que Dios ha pensado en ellos toda la vida. Que todas las cosas las hizo Dios por ellos. Y con razón dice las Escrituras. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero. Él más bien nos amó a nosotros. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay algunos que se les ha olvidado eso. Están tan metidos en el trabajo y es que, hermanos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora un hermano decía, bueno, es que ahora sí me va a meter con Dios porque ya él va a venir, ya él viene, y entonces tengo que meterme. Eso es solamente pensar. Y ni siquiera estás disfrutando del que es. Se te ha olvidado los beneficios del que era, de las cosas que hizo el que era. Y no estás disfrutando la relación con el que es. Por supuesto, con razón estás asustado con el que ha de venir. ¿Saben? Se nos ha olvidado esta relación. Quiero de verdad hoy hablar, enfocarlos en eso, que estemos enfocados en el ahora, en el que es. Cuando entiendes tu relación con el que es, vas a poder gozarte acerca del que ha de venir. Sin miedo, sin fábulas, sin enredos. Sí. Hoy día hay tantos enredos. Unos dicen que ya vino, otros dicen que todavía, otros dicen que se enredaron con la fecha porque ellos no, todos tienen fechas diferentes. Desde mucho tiempo atrás, desde siglos atrás, la gente ha estado diciendo fechas del que ha de venir.
preocupados por eso y ni siquiera se han preocupado por su relación con el que es. Vivir la vida en que vivimos ahora como Él. Caminar en esa vida con paz, con gozo, en justicia. Más bien lo que vemos es creyentes que no entienden, no saben la verdad acerca de sí mismos y están ahí en pleitos, en contiendas, en iras, peleando unos con otros, molestándose unos con otros, divisiones entre los mismos creyentes. Ahora estaba, y con eso termino, yo creo. Esa es la primera parte, ¿sí? La primera parte de reyes y sacerdotes para Dios por medio de el que es, el que era y el que ha de venir, ¿sí? Esta es la próxima semana estará el hermano Jorge seguramente con nosotros con el tema de reyes y sacerdotes. Él, el que es, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Y parece, ni vivimos como sacerdotes y ni vivimos como reyes. Sí, señores. No sabemos vivir como reyes, no sabemos vivir como sacerdotes reales. Pero Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y la próxima semana vamos a ver cómo vivimos en eso. ¿Cómo vivimos eso? ¿Cómo vivimos esa relación de rey y sacerdote? ¿Cómo es que la vivimos? Yo creo que va a ser de una poderosa edificación para todos nosotros. Y nos va a ayudar, yo creo. Y estas enseñanzas tienen la finalidad de ayudarnos a enfocarnos. Ayudarnos a enfocarnos. ¿Estás viviendo realmente en el que es? ¿En el resucitado? ¿El que está sentado en lugares celestiales juntamente a la diestra de Dios Padre y que nos ha sentado a nosotros juntamente con Él? ¿Estás viviendo en tu vida sentado en lugares celestiales? ¿O estás apegado aquí a la tierra? Hay unos creyentes que se les ha olvidado definitivamente. Se les ha olvidado definitivamente que están sentados en lugares celestiales. Y solo están viendo esto. Este mundo se va a despedazar. Ay, este mundo está terrible. La comida se va a escasear. Y yo no sé qué vamos a hacer, hermanos. Y afligidos y angustiados por esas cosas. Como dice mi mamá, al final todo se va a quedar aquí. Al final no se va a llevar nada cuando usted se vaya. Así que no hagan maletas de nada terrenal, hermanos. Jesús decía a los discípulos, no hagan tesoros aquí. Hagan tesoros en el cielo. Haced tesoros. Haced tesoros en el cielo, hermanos. Vivamos como Él. Como Él es. Así somos nosotros en este mundo. Así que quería compartirles eso y la próxima semana estaremos ya en el tema de reyes y sacerdotes para Dios. Por medio del que es, del que era y del que ha de venir, porque él es quien te dio eso. No eres tú que te decides ser rey y sacerdote. No. Él te hizo rey, una clase de rey. Él te hizo sacerdote, una clase de sacerdote. ¿Sí? Sí, señores. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Comentarios. Está abierto a comentarios esta mañana. A los que quieren comentar, ya saben, solo tienen que abrir su micrófono y están bienvenidos. Bienvenidos, Pastor Gino, allá en Cartago, Costa Rica. Bienvenido. También gusto tenerte esta mañana. Así que comentarios acerca del que es, del que era y el que ha de venir. Solo levanten su mano si quieren compartir algo esta mañana. Saben cómo es aquí. Siempre tienen la libertad de compartir. Así que esta semana estamos teniendo un poco de cuidado con algunos. La semana pasada tuvimos una interferencia al final de la reunión, gente que se metió en la reunión y pues nos quiso estropear la reunión, pero bueno, aquí estamos de nuevo esta semana. Comentarios entonces. Si no, entonces los espero la próxima semana para seguir disfrutando de estas maravillosas
oportunidades que el Señor nos da de poder crecer cada día más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo a todos. Gracias por compartir esta mañana con todos nosotros. Un abrazo, los amamos y esperamos verlos ya la próxima semana y seguir disfrutando de esto, este tiempo tan maravilloso. Un abrazo a todos y bendiciones. Cuídense mucho y a seguir creciendo en el Señor y a vivir en el que es en nuestras vidas. Bendiciones.